Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente quiero darles esta cordial bienvenida a este espacio de la Universidad Central, este podcast con el cual queremos llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentren, abordando temas de mucha importancia, coyunturales, por supuesto. El día de hoy, en nuestro episodio, nos acompaña nuestro invitado especial, nuestro invitado de lujo. Estamos con el doctor Rolando Uriarte Tames, quien es el presidente del Colegio Médico. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al podcast de UNICEN. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, hoy vamos a abordar un tema muy importante para los futuros profesionales en medicina. ¿Y cuál es la importancia también de esta carrera? Si retrocedemos un poquito, volvemos a la pandemia del COVID, hemos podido ver que después de esto ha surgido un gran interés de poder estudiar esta carrera. ¿A qué cree que se deba todo ello? Bueno, a ver, algunas encuestas en algunos países que se han realizado antes de la pandemia y post-pandemia han demostrado que en algunos lugares, más bien los estudiantes han perdido el interés por estudiar medicina. Ya. Pero hay países, especialmente en Latinoamérica, donde también en encuestas se ha visto de que sí los estudiantes se han inclinado más por estudiar medicina. ¿A qué se debe? A que los estudiantes durante la pandemia han vivido en carne propia lo que ha significado esta pandemia, que ha llevado a la muerte a muchas personas en general a nivel mundial, y también lógicamente a los médicos. Pongo el ejemplo de Cochabamba. En Cochabamba han muerto más de 48 médicos, a nivel nacional más de 350 médicos. Entonces probablemente el motivo por el cual los estudiantes de medicina, los que egresaron como estudiantes del colegio, tal vez se han inclinado por ver esta etapa tan dramática que hemos vivido en todo el mundo y principalmente en nuestro país. Probablemente se hayan sentido motivados para estudiar medicina por el hecho de que también ellos han debido pensar de que quieren salvar vidas de los pacientes que puedan atender siendo médicos, y también atender a la familia, porque muchas familias han desaparecido con la pandemia del COVID. Y la motivación principal de los estudiantes ha tenido que ser de que han visto cosas dramáticas durante la pandemia, y eso probablemente les haya motivado a estudiar medicina. Muy bien, es el interés de los nuevos profesionales de los nuevos profesionales que eligen una carrera más bien. Doctor, esta ya es una nueva tendencia de querer estudiar medicina. Al margen de ello, ¿esto ha generado poder crear nuevas especialidades después de la pandemia, o todavía predominan las especialidades tradicionales ya en el contexto post-COVID? En realidad, las especialidades, el médico que ha egresado como médico general, por ejemplo, que es aquel médico que recibe su título académico y recibe su título en provisión nacional, entonces tiene la posibilidad de elegir una especialidad. También hay que ser muy reales en el sentido de que no todos los médicos que egresan pueden hacer especialidad fácilmente en nuestro país, porque el sistema de residencia es muy limitado a nivel nacional, y mucho peor en el exterior, donde el que quiere hacer especialidad debe pagar mucha cantidad de dinero, lo cual es inaccesible para algunos médicos egresados. Y por eso es que el sistema de residencia en Bolivia todavía, las plazas que se otorgan son mínimas. En Cochabamba, para dar un ejemplo, se presentan 3.000 postulantes y apenas ingresan 250. Entonces, el realizar especialidad, yo creo que surge más ya durante la carrera que el alumnazo. Una etapa muy importante donde he visto yo, como docente también, es que el interno toma decisiones para hacer una especialidad durante el internado. ¿Y a qué se debe esto? A que el interno que está haciendo un año de internado tiene inclinaciones por ciertas especialidades, dependiendo si tiene mucha afinidad por alguna especialidad. Depende hasta si el que le ha enseñado, le ha motivado al estudiante, al interno, para hacer una especialidad. También el hecho de que un interno haya tenido una decepción, digamos, al realizar una especialidad, hace que rechace esa especialidad y tenga que más bien ver otra especialidad que no estaba dentro de sus planes. He visto a muchos médicos especialistas que me comentaban, por ejemplo, que querían hacer traumatología y han acabado haciendo ginecología.
a muchos médicos que querían hacer, por decirte, radiología, han acabado siendo psiquiatras. Entonces, es muy difícil para el médico que egresa decir yo voy a hacer tal especialidad, porque las plazas que tenemos son muy pocas, no son accesibles para todos. Entonces, a veces el médico que quiere hacer una especialidad, pues tiene que hacerlas de acuerdo a las plazas disponibles de una especialidad, no la que pensaba hacer anteriormente. Entonces, la especialidad se hace en base a las oportunidades que tiene el médico. Si tiene más oportunidades y si él tiene recursos económicos, se puede ir a un país vecino, puede ser México, puede ser Chile, Brasil, donde sí él puede conseguir hacer la especialidad que él se ha propuesto. Y qué bueno que haga la especialidad que él quería hacer, porque lógicamente lo va a hacer de mejor manera, seguramente con mayor motivación, ¿no? Porque él ha elegido hacer una especialidad, pero esa oportunidad no se da a todos. Perfecto, muy bien. Para ir abordando un poquito más y para las personas de repente que no se dan cuenta que es una especialidad, podemos un poquito aclarar también qué es una especialidad en Bolivia para el profesional en medicina. Claro, la especialidad es aquel médico general que se postula a una residencia para hacer una especialidad determinada, siempre cumpliendo con los requisitos. Para que un médico haga especialidad, lógicamente tiene que cumplir con los requisitos básicos, que son, por ejemplo, el tener el título en académico, el título en provisión nacional, presentarse a la residencia, que es el sistema de posgrado que tenemos en Bolivia. ¿Y cuál la diferencia? El médico especialista es aquel médico que ha elegido una rama de la medicina para hacer una especialidad determinada. Entonces, ya la diferencia con el médico general, por ejemplo, el médico general, por lo general, trabaja en hospitales de primer y segundo nivel, principalmente en primer nivel de atención, donde se realizan actividades de promoción, de prevención, de rehabilitación. Pero el médico especialista, prácticamente su trabajo, una vez que culmina la especialidad, tiene que llevar a cabo un hospital de segundo o tercer nivel. Aquí en Bolivia, los terceros niveles, como terapia intensiva, anestesiología, ginecología, traumatología, etcétera, están en hospitales de tercer nivel. ¿Cuál cree que es, o bueno, cuál se podría analizar en relación a la mayor demanda para el profesional especialista o para el médico general actualmente? Bueno, ambos son necesarios en el país, o sea, no hay diferencia en eso, ¿no? Y pues reitero que el médico general es aquel médico que trabaja en la puerta de entrada al sistema de salud. Estamos hablando que el médico general es importantísimo en su labor que realiza en los hospitales de primer nivel, principalmente porque el médico general es aquel que capta al paciente en primera instancia y que, de acuerdo a la complejidad de la patología, puedes referir a un segundo o tercer nivel. No podríamos decir que el especialista es más importante porque tenga especialidad, sino que ambos son importantes en el sistema de salud de Bolivia. Cada uno en su campo. El médico general es aquel que capta al paciente en primera instancia, es la puerta de entrada al sistema de salud en Bolivia, es el primer nivel. Y los médicos generales están en primeros niveles y ellos son quienes se encargan de referir al paciente de acuerdo a la patología con que cuenta un paciente, que tenga un paciente, ya sea un hospital de segundo o tercer nivel. Pero si me preguntas cuál es más importante, ambos son muy importantes, cada uno con su especialidad y el otro sin especialidad, pero trabajando de cerca a la comunidad, porque los que están más cerca a la comunidad, a una población, son los médicos generales. Perfecto, muy bien, algo muy interesante que nos dio a conocer, doctor. Ambos son muy importantes. Y si hablamos en los campos laborales, si bien ya nos dijo dónde puede trabajar el médico general, de repente también podemos clasificar sus campos laborales de manera independiente o ya sea dependiente también del médico general y del que tenga una especialidad. Bueno, el médico general trabaja también de forma independiente, no solamente es el médico que pone un consultorio cuando egresa de una universidad, ¿no? Lo que primero que hace es conseguir una fuente de trabajo, porque tiene familia, tiene hijos, entonces tiene que buscar una fuente de trabajo. Muchas veces aquí en nuestro país las fuentes de trabajo están muy limitadas. Tenemos médicos, lamentablemente, hasta trabajando de taxistas para sostener a su familia, porque yo alguna vez he encontrado esa situación. Entonces el médico puede poner un consultorio con la autorización del CEDES, cumplir con toda la normativa, ya tiene su título en provisión nacional y eso le da
acceso para poner un consultorio médico, por ejemplo, ¿no? Entonces puede trabajar de médico general y pues hacer especialidad cuando vea conveniente o cuando tenga oportunidad de viajar a hacer una especialidad o entrar al sistema de residencia aquí en Bolivia también, después de prepararse, si está ya preparado, capacitado para dar un examen en la residencia, entra y hace especialidad. Pero yo siempre les digo a los alumnos de que no se desesperen por hacer especialidad, porque no es cuestión de egresar y hacer especialidad al día siguiente, porque todo depende de las condiciones económicas que tenga la familia o el médico para viajar en 1 año, 2 años. Y también hay médicos que se han quedado como médicos generales y trabajan aquí en Bolivia, muchos, cientos de médicos generales que no han tenido oportunidad de hacer especialidad y trabajan, tienen su consultorio, si tienen acceso a alguna clínica, entrar como médico de guardia, si tienen acceso de trabajar en una institución como el Ministerio de Salud, como la seguridad a corto plazo o cualquier otro tipo de seguro, entonces lo van a hacer porque tienen capacidad para poder buscar una fuente de trabajo. Lo importante es que el médico esté muy bien preparado para acceder a una institución de salud, porque la capacidad es importante, la preparación es importante, porque si de pronto te dicen, bueno, vas a hacer guardia aquí en la Caja Nacional o en un policonsultorio de Punato, de Quillacollo, y no tienes la capacidad para resolver un caso, entonces no vas a poder desempeñar ese cargo. Entonces, por eso es que hay que siempre incentivar al médico a que se prepare permanentemente, porque decimos nosotros siempre de que el médico nunca deja de leer. El momento en que el médico deje de leer, ya ha quedado en desventaja con aquellos médicos que leen permanentemente, constantemente y se van actualizando de forma permanente. Así es, una carrera que se va actualizando constantemente y siempre, ¿no es cierto? Doctor, si usted tendría que sugerir de repente, y si hablando económicamente, y tiene que sugerir qué especialidad hacer, ¿recomendaría alguna especialidad? Bueno, en realidad el sistema de residencia en Bolivia, primero voy a partir de eso, es igual para cualquier especialidad. El sistema de residencia que convoca, digamos, el CENIDAI a través del CRIDAI en todos los departamentos, no tiene nada que ver con el costo de la especialidad. Y tampoco en los países extranjeros. Solamente la permanencia le puede costar más. Por ejemplo, hay especialidades que tienen 5 años de duración. Hay especialidades que tienen como mínimo 3 años, ¿no? Entonces hay médicos que se han quedado en el exterior 10 años haciendo no solamente especialidad, porque ahora también hay que hablar de las subespecialidades. Actualmente en Bolivia ya tenemos subespecialidades en varias ramas. Tenemos subespecialidad, por ejemplo, en cirugía pediátrica, en anestesiología, tenemos subespecialidades referidas al dolor solamente. Entonces, las sociedades, los colegas que viajan al exterior, además de hacer especialidades, están haciendo subespecialidades. Entonces, en total, por eso decimos nosotros que la carrera para el médico no demora 5 años en formarse. El médico hacer una especialidad y una subespecialidad le lleva como mínimo 10 o más años, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces hemos nosotros luchado por estos temas, ¿no? Porque hay que defender al médico por sobre todas las cosas. Entonces, el médico no pues comienza a ganar como mucha gente piensa de la noche a la mañana y que ya tiene una casa, que tiene un caso. No es cierto. El médico debe trabajar muchos años para poder hacerse de una casa, poder tener un vehículo. Entonces, no es de la noche a la mañana. Entonces, el médico tiene que invertir mucho dinero para poder comenzar a trabajar. Y tiempo. Y el tiempo que tiene que dedicar dejando a la familia muchas veces, ¿no? Porque el médico no tiene condiciones de llevar a toda la familia a una especialidad, al país del exterior, sino lo que hace es viajar solo, deja a la familia aquí durante 3, 4 años. ¿Por qué? Porque no hay condiciones económicas para que pueda mantener su familia en el exterior. Bueno, aquí en Bolivia la cosa se hace más fácil, pero el tema, reitero, es de que no existen muchas plazas para que los colegas médicos puedan hacer una especialidad. Qué interesante, doctor. Gracias por estos datos importantes. Un mensaje a todos los estudiantes que están en la carrera de medicina o que ya están a punto de finalizar su carrera. ¿Qué mensaje les daría, por favor, a ellos? El principal mensaje es de que nunca pierdan las esperanzas, de que tengan la fortaleza necesaria para egresar, para ser médicos, tienen que tener la motivación necesaria
Yo siempre les recomiendo de que dentro de ese marco tienen que trabajar dentro de un marco de ética. La ética siempre hay que ponerla en práctica en la casa, en la universidad, en la calle, donde sea, y que siempre el médico que egresa sea un médico que atienda a un paciente con calidez, con calidad. A los estudiantes decirles de que si han elegido la carrera de medicina, pues bien elegida la carrera, porque es una de las carreras donde uno está frente a un paciente, donde tiene que salvar una vida, porque el paciente a veces busca al médico como un psicólogo también, no solamente como médico. Entonces yo siempre digo, qué bien que hayan elegido la carrera de medicina, porque esta carrera, si bien en los primeros años no les va a dar económicamente réditos económicamente, pero con el tiempo la satisfacción de salvar vidas, la satisfacción de atender a un paciente, tal vez comenzando por atender a la familia, a los amigos y a los pacientes en general, eso tiene un significado incalculable, invaluable, por lo cual yo exhorto a los estudiantes de medicina de que deben continuar estudiando, ponerle las ganas necesarias y salir siempre como muy buenos médicos. Y siempre digo, para ser buen médico hay que estudiar un poco más que aquel que no quiere ser buen médico, porque las oportunidades son las mismas para todos. Las oportunidades son las mismas. Ya depende de cada uno el ser buen médico y servir a la comunidad y ser orgullo también de la familia. Y en su momento poder elegir una especialidad también. En su momento elegir una especialidad, claro, que hacer una especialidad, es lo que nosotros recomendamos. Si puedes hacer una especialidad, haz la especialidad, pero no, que no se desesperen de hacer especialidad al día siguiente que egresan como médicos. Tienen que ver las condiciones económicas de la familia, condiciones también de ellos mismos, porque muchos ya egresan y ya tienen familia. Entonces no tienen que desesperarse. Felizmente ahora los médicos cada vez egresan a más temprana edad, entonces tienen mucho tiempo para que ellos puedan elegir, hacer una especialidad. Si lo pueden hacer en el país, qué bien. Si no tienen posibilidad de hacer en el país, pues hay que buscar otras opciones en otros países. Pero lo ideal es que sí culminen con una especialidad y que esa especialidad sea el fruto del sacrificio que han realizado durante tantos años estudiando medicina en las universidades que tenemos. Perfecto, doctor, muchas gracias por este aporte tan importante en relación a la carrera de medicina y a poder elegir una especialidad. Le comento, la carrera de medicina de UNICEN, pues se cuenta ya con un centro de alto rendimiento, el cual también va encaminando a los profesionales o a los estudiantes de medicina para que ellos ya puedan estar preparados ya cuando llegue el momento de poder elegir una especialidad. Doctor, muchas gracias. A nombre de la Universidad Central, quiero hacerle llegar este reconocimiento por haber participado en nuestro podcast, por haber aportado con conocimientos muy importantes para nuestros futuros médicos. Muchas gracias por estar presente en nuestro podcast, doctor. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor, nuevamente. Amigos, de esta manera cerramos este episodio tan importante e interesante en relación a la carrera de medicina y cuántos quieren elegir ya una especialidad. Será hasta un próximo reencuentro. Muchas gracias.